walked on streets, do you look at me? When I walked on streets, I can't see you hear me. Buenos días, Oklahoma. Posibles tormentas con condiciones extremas que esperamos el miércoles, incluidos fuertes vientos e incluso tornados. Oklahoma, el corazón de Estados Unidos. Es uno de los estados más afectados por la adicción a los opioides. Oklahoma tal vez podría cambiar el curso de la historia. Por primera vez en Estados Unidos, un estado quiere juzgar a un médico por homicidio por sobreprescripción de medicamentos. Esta es la acusada, la doctora Reagan Nichols. Médico de familia durante 22 años, ahora es sospechosa de ser una asesina bajo receta. El juez deberá determinar si las evidencias son suficientes para procesarla. En la sala, los demandantes. Han perdido a un hijo, a un hermano, a un amigo, muertos por una sobredosis de opiáceos. La doctora Nichols, su médico, fue quien le recetó los medicamentos. Me llamo Irving Box. Ejerzo como abogado defensor en la ciudad de Oklahoma. Soy especialista en casos penales. Con anterioridad fui policía, fiscal e incluso juez. He vivido aquí toda mi vida. Nací y crecí en Oklahoma. Estamos en el corazón de la producción de petróleo, rodeados de campos y de vaqueros. La gente aquí trabaja mucho y hasta ahora esta siempre había sido una ciudad bastante tranquila. Irving Box conoce bien estas calles y a sus habitantes por su nombre. Toda su carrera ha defendido a esta comunidad, pero los que hoy le piden ayuda ya no son los mismos. Antes mis clientes venían de los barrios humildes. Desde hace un tiempo pertenecen a todas las clases sociales, abogados, hijos de médicos, que son adictos a los opiáceos. Afecta a todas las capas de la sociedad, ya sean personas con ingresos modestos o adineradas. Todos han sido afectados por el consumo de opiáceos. El abogado representa a varias familias de la ciudad. Todas han perdido a un ser querido, muerto por un paro cardíaco después de una sobredosis de analgésicos, pastillas prescritas por la doctora Nichols. Abogados Box y Box. Habla Jennifer. Nunca antes este abogado de la ciudad de Oklahoma se había enfrentado a un caso de tal magnitud. Una nueva víctima quiere presentar una denuncia. Pase. Encantado de conocerla. Siéntese. Annette Marshall cría sola a sus dos hijos desde que su marido murió a causa de una sobredosis de analgésicos. Según mis cálculos, ella le prescribió 99 pastillas. Murió el 2 de mayo, ¿verdad? Sí, en mayo de 2012. Eso es. Su marido era bombero profesional. Ella trabaja en educación. Una familia normal. Todo cambió tras una operación de espalda. En pocos meses su marido se volvió adicto a los analgésicos que le prescribía la doctora Nichols. Cuando le operaron de la espalda, todo cambió. Después recibió otros tratamientos y luego tuvo
otras lesiones a causa de su trabajo, que era muy físico. Cada día tomaba más pastillas. Él tenía dolores permanentemente, pero en lugar de tratar las causas de sus dolores, ella le daba más y más pastillas. La doctora se convirtió en su camello. Le proporcionaba incluso más que un traficante de la calle, y eso en nombre de la medicina. Según ella, la doctora Nichols encadenaba consultas breves sin ningún examen médico, solo un intercambio de billetes por recetas. A su marido le habría recetado 100 pastillas al día, 3.000 al mes. Se supone que un médico es una persona de confianza, alguien con formación, y su trabajo es curarte de una forma sana, no perjudicarte o hacerte daño. Hoy le puede pasar a cualquiera. A tu vecino, al bombero de Oklahoma, al agente de policía, al maestro de escuela. No es una enfermedad, es una adicción que no perdona a nadie. ¿Cómo los opiáceos han podido inundar Estados Unidos? El dolor se ha convertido en un mercado y evitar el sufrimiento, aunque sea leve, una evidencia. En estas farmacias con aspecto de establecimiento de comida rápida podemos comprar literalmente matadores del dolor, ya sea físico o psicológico. Los hay para casi todo. Imagine su vida diaria sin esos dolores crónicos en las piernas. Imagine vivir sin dolores crónicos en la espalda. Imagine no tener dolores. Entre los analgésicos prescritos con receta hay opioides para el dolor de cabeza o de espalda. 2 millones de estadounidenses están enganchados a estas pastillas y desconocen que son derivados del opio. Soy Jason Beeman, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Ciencias y Medicina de Oklahoma. Los médicos juramos no hacer daño. Uno de los mayores problemas hoy es que muchos médicos no imaginan que recetar opioides puede ser más dañino que bueno. Lo hemos constatado en muchos casos. Originalmente, ¿para qué sirve un opioide? Los opioides fueron diseñados para aliviar el dolor de los pacientes con cáncer. Un cáncer en fase terminal puede causar dolores terribles, pero hoy en día los usamos para cualquier cosa. Esos medicamentos se llaman hidrocodona, Percocet, Oxycontin o fentanil. Se venden legalmente y llevan el mismo componente que una drogadura, la heroína. Pero en ocasiones hasta 1000 veces más concentrado de opio. El componente opioide procede de una planta, la amapola, de la que se extrae el opio. Esa planta se cultiva sobre todo en Asia. Las compañías farmacéuticas la importan a Estados Unidos desde allí. Pero la diferencia con fumar opio es que la misma dosis se concentra en una pequeña pastilla. Es por eso por lo que estos medicamentos son mucho más fuertes. En Estados Unidos se prohibió fumar opio en 1900, pero puedes conseguir una receta para analgésicos. Con una receta de 3 días, hay un 13% de probabilidades de que vuelvas a tomarlas un año después, de forma que unas pocas pastillas son suficientes para convertirte en un adicto. A la izquierda, una dosis mortal de heroína. A la derecha, el equivalente en 2 muestras de opioides. Si quiere dejar de sentir dolor, hable con su médico. No padecer se ha convertido en un acuerdo tácito entre médico y paciente, pero ¿a qué precio? Estos medicamentos son bombas de relojería. ¿Pero quién lo sabe? ¿Lo sabía la doctora Nichols?
Una médico de una ciudad del Medio Oeste ha sido demandada ante la justicia por una muerte sospechosa. Regan Nichols ha sido acusada de prescribir grandes cantidades de opioides a 5 pacientes que murieron. Cuando supe que otros 4 pacientes habían muerto, me dije, oh. Buenas noches, una médico del Medio Oeste entre rejas debido a unas recetas de pastillas. 3 millones de pastillas llegaron a ser administradas a diversos pacientes. Me sentí muy feliz cuando la detuvieron. Lo vi en la televisión y me alegré de que sucediera. Pero por otro lado es muy triste, porque es médico. ¿A cuántas personas habrá hecho daño? No lo sé. Y luego te enfadas. Yo me puse furioso porque ella acabó con la vida de mi hija. Elisa y Eddie han vivido toda su vida en esta casa. Fue aquí donde nació su hija Chelsea hace 21 años. En 2013, Chelsea murió a causa de una sobredosis de analgésicos. Su historia es la de una familia que consume analgésicos, atrapada entre el secreto y la vergüenza de la adicción. Ella sufrió 4 operaciones de espalda. La doctora Nichols atendió a Elisa durante 7 años. Fue la primera que cayó en la trampa de los opioides. Cuando fui a su consulta por primera vez, me gustó. La doctora Nichols me recetó analgésicos para la espalda, pero con el tiempo el cuerpo se acostumbra y los medicamentos dejan de funcionar. Al principio un único comprimido es suficiente, pero luego necesitaba 2, 3, porque el dolor es terrible. Las dosis aumentan. Y es un círculo vicioso porque necesitas tomar el medicamento y al mismo tiempo no quieres seguir tomándolo, pero es imposible. Ya no podía ir a trabajar si no tomaba mis pastillas. Elisa ocultó su propia adicción. Ignoraba que su hija hacía lo mismo. 3 años antes, cuando le diagnosticaron una diabetes que le provocaba dolores musculares, Chelsea fue a la consulta de la doctora Nichols. Le pregunté a la doctora Nichols qué cantidad exacta de medicamentos le prescribía y ella me contestó que Chelsea era mayor de edad y que su historial médico era confidencial. Ella hablaba conmigo sobre su diabetes, pero no sobre el tratamiento que le había puesto. Confié en ella. Le confié a mi hija y hoy me siento muy culpable porque Chelsea nunca debió de ir a verla. Vi a esa doctora muchas veces. Muchas veces, incluso en el hospital. Me pareció bondadosa. Eso es lo que pensaba cuando la escuchaba. Le preguntaba, porque yo no sabía nada. Puede que ella hiciera eso por dinero. Tal vez fuera la atracción del dinero lo que la cambió. Porque estoy seguro de que al principio decidió ser médico para ayudar a las personas. Conocí a la doctora Nichols hace casi un año. Creo que tiene buen corazón y que quiere ayudar a la gente. Puede parecer un poco extraña, pero es una buena persona. Me llamo Tommy Adler. Soy abogado penalista en Oklahoma. Mi despacho representa a la doctora Nichols y yo la aprecio realmente. A cualquier médico le puede pasar que se le muera un paciente. Acusar a un médico de negligencia o de imprudencia, cuando para nosotros es evidente que la doctora cuidaba de ellos, es un gran riesgo para el estado de Oklahoma. Porque pone a los médicos en primera línea. Y se trata de personas inestables. Esas personas abusaron deliberadamente de cosas a las que tenían acceso. Lo que las mató no fue la cantidad prescrita por la doctora Nichols, sino lo que ellos mismos decidieron tomar.
La línea de la defensa está clara: desplazar la sombra de la responsabilidad. La doctora Nichols sería una profesional irreprochable engañada por unos toxicómanos. Y ella nunca habría podido sospechar que sus pacientes corrían peligro. Hoy en la ciudad de Oklahoma, la adicción de sus habitantes es visible en todas partes. Estados Unidos ha llegado a esta situación porque somos el país más medicado del mundo. Somos la nación de la comida rápida y de las soluciones rápidas. Ahora, ¿te sientes mal? Toma una pastilla. ¿Una herida? Una pastilla. ¿Eres impotente? Una pastilla. Tu médico puede facilitarte todo eso, pero el dolor tiene su lado bueno porque nos recuerda que estamos vivos. Jake era adicto a los opioides. Llegó a este centro como paciente. Después tomó la decisión de enseñar a vivir sin analgésicos. Este rancho privado ofrece 30 plazas al año, pero recibe 40 solicitudes al día. A sus 21 años, esta es la primera vez que Kyle ingresa en rehabilitación. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Sí, mejor. Vale. Sí. ¿Te has mantenido sobrio? Sí. Bien. ¿Estás listo? Sí. Dile a tu madre que pase y después empezaremos. Pasad. Kyle es diplomado y padre de un niño pequeño. Era un joven sin problemas, pero hace 4 años se hizo adicto a los opioides y después a la heroína. Opioides, heroína y oxicodona. ¿Algo más? ¿No? Vale. ¿Esta es tu primera cura? Sí. ¿Cómo se siente? Muy nerviosa. Lo sé. Es difícil para todo el mundo. Como madre, espera que su hijo vuelva a ser el de antes. Notarás un cambio después de 30 días, no antes. Es una cuestión de vida o muerte. Tienes 3 formas de salir de esto. Una, permanecer sobrio, que es lo que todos queremos. 2, la cárcel, si tienes suerte. Y tercera, acabar bajo tierra. No sé cómo decirlo, pero no puedo más. No puedo seguir así. Es demasiado. Le quiero mucho, pero prefiero no volver a verle. A vivir con este monstruo. ¿Te vas? Te quiero. Yo también te quiero. Prometemos cuidar de él. Kyle tiene 90 días para aprender a vivir sin opioides. ¿Cómo me siento? Mi cuerpo sufre mucho. No puedo pensar bien. Hay mucha rabia dentro de mí y tristeza también. Es una mezcla de emociones difícil de controlar. Y lo peor de todo es que me duele. No me siento bien. Murió uno de mis mejores amigos. Y después de aquello, el resto de amigos y yo estábamos conmocionados. Por eso tomamos esas pastillas. Estábamos muy estresados. Intentábamos controlar las lágrimas. Y esas pastillas aliviaban nuestro dolor. Creo que fue así como me enganché. Fue para bloquear ese dolor que tenía dentro. Me hacían sentir bien, me hacían olvidar y me ayudaron de verdad a superar esas cosas. Yo sabía que dependía de ellas. Eran como mi novia, como una historia de amor. Y luego empezó la caída.
En 1 año y medio me pasaron muchas cosas malas. Perdí a mi familia. Pero eso no fue suficiente para hacerme reaccionar. Mentalmente estuve muy cerca del suicidio. Esas pastillas crean monstruos. Pienso que no deberían ser legales. Al igual que con la adicción al tabaco, se ha ocultado la peligrosidad de los opioides. Han sido necesarios 20 años para que el Estado haya decidido actuar por razones económicas. Hemos emprendido acciones legales contra Purdue Pharma, Allergan, Sufolan y Johnson Pharmaceutical. Hemos unido todas esas demandas porque creemos que esas compañías son responsables de la penosa y trágica situación que atraviesa Oklahoma. Nuestros vecinos se convierten en adictos o fallecen a causa de esta epidemia de opioides. Mike Hunter es el representante de la ley en Oklahoma y el primero del país que le declara la guerra a los opioides. El fiscal Hunter acusa públicamente a las compañías farmacéuticas de estar en el origen de la epidemia. Para reunir evidencias, ha formado un equipo que lleva 1 año investigando. Me llamo Reggie Whitten, soy abogado en Oklahoma. Me llamo Michael Burrage, soy abogado en Oklahoma. ¿Has consultado este libro? El fiscal Hunter contrató a mi bufete para que representara al estado de Oklahoma e intentar recuperar todo lo que le ha costado la epidemia de opioides. Deberíamos citarle como experto. Creo que demostraremos que el 80% de todos los delitos cometidos en el estado de Oklahoma están causados directamente por esta epidemia de opioides. Las prisiones están superpobladas por esa razón. La pérdida de productividad de los contribuyentes le cuesta dinero al Estado. Estoy impaciente por empezar esta primera batalla. ¿Qué han hecho con este país? Es increíble. Según sus cálculos, la epidemia en Oklahoma ha costado $7.000 millones. La vista histórica se celebrará en pocos días. Hoy, Reggie Whitten va a explicar sus motivaciones a algunos estudiantes porque su lucha es, ante todo, personal. Reggie, mi socio, se implicó en la lucha contra la dependencia a los opioides tras la muerte de su hijo Brandon. Yo también perdí a una sobrina. Cuando el fiscal general nos pidió que representáramos al Estado en este caso, creo que sabía que la epidemia nos había golpeado directamente a los dos. Vamos a hablar con los atletas de primer curso de la Universidad de Oklahoma. Voy a contarles la historia de mi hijo Brandon y la potencia de esta adicción, su peligrosidad, y tal vez salve la vida de alguien. Buenos días a todos. Creo que he tenido la ocasión de estrecharos la mano a casi todos cuando habéis entrado. Intentaba adivinar qué deportes practicáis. Es difícil adivinarlo solo por vuestra altura, pero gracias por haber venido. Os presento a Brandon. No parece un toxicómano, igual que vosotros. No está aquí hoy. Luego os contaré por qué. Ese soy yo, con mi hijo en la universidad. Entonces tenía más pelo.
Brandon era un niño muy guapo. El plan de Brandon era ir a la universidad y jugar al fútbol americano. Y lo hizo. Jugó el campeonato con un equipo profesional y se lesionó. El medicamento que acabó con su vida fue un opioide. Y no lo compró en la calle, sino en una farmacia. Yo le decía que dejara de tomar esas pastillas. Y descubrí que no era tan fácil. Descubrí que era como decirle a un diabético que demostrara su fuerza de voluntad dejando la insulina. No puedes, es una absoluta locura. Yo nunca le había hablado de la adicción, nunca le advertí. Ahora me siento culpable y tengo que vivir con eso. Por eso creo una fundación que se llama Luchar contra la adicción con la educación, porque pienso que la educación es la clave del problema. Cuando cuento mi historia en las escuelas, el silencio es tal que se puede escuchar el vuelo de una mosca. No soy yo quien les interesa, sino Brandon. Les enseño sus fotos. Él era uno de ellos, un chico corriente. Y si un chico normal como Brandon puede acabar así, entonces lo mismo le puede pasar a cualquiera. Es la verdad. Estas pastillas que venden las grandes compañías farmacéuticas son básicamente pastillas de heroína. La mayoría de las personas no lo saben, pero esos opioides son la misma cosa que la heroína. Les dicen que esas pastillas no son adictivas y les están matando. Gracias por haber sido tan buen público. Espero que la información que os he dado hoy os pueda ayudar. El hijo de Reggie nunca consiguió desengancharse. Para el hombre de leyes hay un responsable de su desgracia, el laboratorio Purdue Pharma. En 1996 sucedió algo diferente. Una empresa llamada Purdue Pharmaceutical desarrolló un medicamento llamado Oxycontin y contó una fábula al declarar públicamente que los opioides rara vez son adictivos. Decían que solo un 1% de los casos desarrollaba adicción a esta sustancia. Pero eso era falso entonces y lo sigue siendo hoy. Era una afirmación falsa. Y otras empresas aprovecharon la oportunidad para subirse al tren y ganar dinero. La mentira se extendió y la publicidad engañosa también. Son culpables de haber mentido a propósito sobre esos medicamentos. Fueron ellos los que causaron esta epidemia. Lo creo firmemente. En 1996 se lanzó la primera campaña publicitaria de un opioide. Hemos recuperado ese anuncio. Nos equivocábamos cuando pensábamos que los opioides no podían recetarse a largo plazo. Pueden recetarse y deben recetarse. Pensábamos que todos los pacientes se convertían en adictos o que les impedía estar activos. Estos 6 casos demuestran que esas ideas eran falsas. En este cortometraje se asegura que el Oxycontin no conlleva ningún riesgo de adicción, a pesar de la alta concentración de opio. Para demostrarlo, un verdadero médico y pacientes reales daban su testimonio, asegurando que este tratamiento, reservado para los pacientes de cáncer en fase terminal, podía usarse sin peligro para dolencias comunes y corrientes. He recuperado mi vida, ahora disfruto de cada día. Vuelvo a ser yo mismo. Tomando este analgésico no he faltado nunca al trabajo. Este medicamento no te convierte en un zombie. Me he permitido volver a ser una persona activa. La adicción es el primer riesgo conocido de un opioide. Las cifras de Purdue Pharma no se basaban en ningún estudio científico. Algunos pacientes temen tomar opioides porque son demasiado fuertes o adictivos. Pero nada más lejos de la verdad. Solo un 1% de los pacientes tratados con opioides desarrollan adicción.
Ya en 1998 los médicos informaban de que habían observado la adicción entre sus pacientes. Sin embargo, en este informe interno, el laboratorio animaba a sus representantes a vender a cualquier precio estas pastillas milagrosas con la promesa de bonificaciones y obsequios de todo tipo. En 5 años, Oxycontin pasó de 600.000 recetas anuales a más de 6 millones. Hoy, Purdue Pharma es la principal acusada en la demanda presentada por el estado de Oklahoma. Para demostrar su responsabilidad, los abogados confían en el Dr. Kolodny, director del Centro de Investigaciones sobre Opioides creado en plena crisis. En los primeros 6 años de comercialización de Oxycontin, Purdue patrocinó 20.000 programas educativos por todo Estados Unidos. Dieron dinero a los lobbies para que hablaran en favor de los opioides. Los organismos hospitalarios recibieron dinero. Los sindicatos médicos que regulan la profesión recibieron dinero. Toda la profesión médica recibió la orden de recetarlos más. El lobby de los opioides, los fabricantes y los distribuidores gastaron 880 millones de dólares a lo largo de 10 años para bloquear cualquier intento de regulación, de recetarlos con mayor cautela. Eso es 8 veces más de lo que gasta el lobby de las armas de fuego para bloquear su regulación. Los fabricantes de opioides gastan más dinero que los fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos. La mentira se extiende, propagándose año tras año. Y durante ese tiempo la epidemia echa raíces. La adicción de millones de estadounidenses se oculta en las sombras antes de salir a la luz. Los estados en rojo son aquellos en los que un gran número de personas son tratadas de adicción a los opioides. En 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009. En todos los estados aumenta el número de personas que buscan tratamiento para su adicción a los opioides vendidos bajo receta. ¿Las compañías grandes como Purdue sabían que esas pastillas eran peligrosas? Por supuesto. ¿Que creaban dependencia? Por supuesto. ¿Y que podían matar? Seguro. Y lo sabían incluso antes de sacar sus medicamentos y también cuando empezaron a ser recetados. Enseguida quedó claro que podría provocar un problema de salud pública. Había evidencias abrumadoras de que el producto que les hacía ricos estaba matando a la gente. Hemos intentado encontrar a los pacientes que daban su testimonio en este anuncio. Johnny falleció en 2008 a causa de un accidente relacionado con el Oxycontin. Su esposa nos ha confirmado que se había convertido en un adicto. Lauren fue adicta durante años, finalmente consiguió dejarlo. Ira, también adicto, fue encontrado muerto a causa de un paro cardíaco, una sobredosis. 3 de cada 6 pacientes terminaron convirtiéndose en adictos. En cuanto al doctor que aparecía en el anuncio, esta es su respuesta. Lamento no poder ayudarle. Todo lo que declaro se distorsiona y manipula para que signifique lo contrario de lo que pretendía decir. Por eso ya no hago declaraciones a los medios. Le deseo lo mejor con su proyecto. Es inaceptable decir, creo que no deben usarse analgésicos potentes para tratar los dolores crónicos. Debemos dejar de decir eso. Padre nuestro, gracias por esta comida. Te queremos mucho. Dile a Chelsea que la queremos. Protege a nuestra familia. Jesucristo está presente en nuestras oraciones. Amén. Chelsea y yo veníamos aquí a menudo. Siempre tengo la impresión de que ella está aquí. Siento su presencia y eso me hace sentir bien. Es muy duro para nosotros. Cada día es una prueba. La gente nos dice que debemos seguir adelante, pero ¿cómo se hace eso? El tiempo no cura todos los males, es mentira. Si le hubiera pasado a una sola persona, de acuerdo, sería un error, pero son 5 personas. Está claro que no es un accidente. No sé en qué estaba pensando la doctora Nichols. ¿Cómo podía creer que nos estaba ayudando? Chelsea tenía 21 años cuando murió. La misma edad que Kyle, que sigue luchando por su vida.
Kyle lleva varios días de terapia en el centro. Para combatir esta adicción, la palabra es el único remedio. Bien, bien. Os voy a explicar lo que haremos hoy, especialmente esta mañana. Todos nosotros, incluido yo, vinimos a este centro porque teníamos una relación especial con los opioides. Varios de los que están aquí son deportistas de alto nivel. Se lesionaron y empezaron a tomar opioides. Y cuando los toman, no solo se sienten mejor físicamente, sino también emocionalmente. Decidme, ¿qué os aportan los opioides? Yo sentía que era una persona mejor. No me quedaba encerrado en casa todo el día. Cuando empecé a drogarme, podía ir a donde quería y hacer lo que quería. Una pregunta difícil. ¿Quién usaba jeringas? Todos aquí nos enfrentamos al mismo problema y me identifico en muchas de las historias que se cuentan aquí. Me alegro de no estar solo. Ya no me siento solo. Eso me ayuda mucho. A los 15 días de rehabilitación, Kyle recae. Uno de los pacientes consiguió introducir heroína en el centro. Kyle no pudo resistirse. Tras su recaída, le envían a este establecimiento. Bajo constante vigilancia, lejos de su familia y de su hijo, Kyle recibe tratamiento antes de poder regresar al rancho. Bien, ¿preparados? Señor, te damos las gracias por los alimentos que vamos a recibir. Hace 4 años que me drogo sin parar y no puedo dejarlo. Es extremadamente adictivo. ¿Por qué es tan difícil dejarlo? ¿Te sientes mal? Yo diría que cuando estoy sobrio tengo emociones difíciles de manejar. Con los opioides te drogas y todo eso desaparece. Puerta trasera. Es Kyle. Hola, pequeño. ¿Cómo estás? Bien, he estado en la iglesia. ¿Has ido esta mañana? Sí, y me he quedado en el centro viendo una película. Muy bien. Es casi mediodía. Voy a por tu hijo e iré a verte. Así podrás pasar un rato con él. Vale, estupendo. Te quiero. Que pases un buen día. Vale, yo también te quiero. Hablamos luego. Muy bien. Adiós. Está mucho mejor. En su relación conmigo, con su hermano y con su hijo, Kyle ha quemado todos los puentes. Aunque al final es él quien más sufre. Nosotros tenemos que estar siempre a su lado. Aunque a veces hay momentos en los que no quieras estar. Así que tenemos que dejar nuestras emociones a un lado para apoyarle.
La parte más difícil de todo esto, más allá de la rabia, es saber que todos esos laboratorios saben que lo que hacen son drogas, pero no dicen nada. Dicen, sí, nuestras pastillas ayudan a la gente, cuando en realidad arruinan vidas enteras. La última vez que tuvimos opioides en esta casa fue después de mi operación, el año pasado. Teníamos que esconderlos. Mi madre no me dejaba tomar las pastillas. Tenía mucho miedo. Lo que pasó es que se las recetaron. Me recetaron exactamente lo mismo que a mi hermano, que se enganchó al Oxycontin. En la calle lo llaman Roxy. Y produce exactamente el mismo efecto que la heroína. Y según mi hermano es incluso más adictiva. Se lo recetaron y a mí me entró el pánico. Le dije, no puedes tomar esos medicamentos. Fue después de que le operaran de apendicitis. Aunque lo necesitara porque le dolía, yo no quise que lo tomara. No quería volver a pasar por lo mismo. Al igual que la familia de Kyle, Estados Unidos empieza a tomar conciencia con la voluntad de revertir la tendencia y detener la epidemia. En la Universidad de Oklahoma se forma una alianza inédita y combativa. El investigador Andrew Kolodny, el abogado Reggie Whitten y el médico Jason Beeman se han reunido para diseñar un plan de ataque común contra los laboratorios. Gracias por venir. Un aplauso para el doctor Jason Beeman. El doctor Beeman ha creado la primera especialidad universitaria sobre adicción a los analgésicos del país. Asegurémonos de que todos los prescriptores, ya sean dentistas, médicos o veterinarios, sean informados de inmediato. Debemos hacer mucho más, por todos los medios posibles, para reducir el número de opioides recetados. La mejor respuesta es que los médicos que ahora obtienen su título no receten más opioides. En los 2 últimos años, hemos observado una disminución en las recetas de más del 20% en Oklahoma. Mis alumnos de medicina nunca participarán en esas conductas de sobreprescripción. Algunos médicos han contribuido conscientemente a este problema. Vieron la oportunidad de ganar dinero y siguieron adelante. Pero son una minoría. La justicia también trabaja para detener a los responsables. Encabezando la lista se encuentra una familia muy rica del país, que creó y controla el imperio Purdue Pharma. En 2015 la revista Forbes decía acerca de la familia Sackler: su fortuna se calcula en 14.000 millones de dólares. Es una de las familias más ricas de Estados Unidos. Desde su lanzamiento, las ventas de Oxycontin se elevan a 35.000 millones de dólares. Los laboratorios Purdue Pharma fueron comprados en 1952 por 2 médicos, los hermanos Sackler. Hasta entonces su nombre era desconocido para el gran público. Hoy son multimillonarios y reconocidos amantes del arte. La dinastía se dio a conocer como mecenas del Museo del Louvre o del Guggenheim, pero sin que nadie relacionara nunca su fortuna con los laboratorios farmacéuticos. Michael Burrage quiere que se conozca su verdad. ¿Cree que sabían lo que hacían? Por supuesto que lo sabían. Sabían exactamente lo que hacían. Incluso fueron ya condenados por publicidad engañosa y fraude con Oxycontin. Eso demuestra que sabían que estaban ganando miles de millones de dólares destruyendo vidas, pero no les importaba. En 2007, la compañía se declaró culpable del delito federal de publicidad fraudulenta. Condenados, los Sackler pagaron una multa de 635 millones de dólares y siguieron comercializando su opioide. Los Sackler jamás habrían podido comercializar su producto sin la autorización de un organismo gubernamental. La FDA es la responsable de controlar y de regular cualquier medicamento que sale al mercado y aprobó sin ningún problema el uso de Oxycontin como analgésico. Algunos de los responsables de la FDA que participaron en la aprobación de ese medicamento
abandonaron la FDA y hoy ocupan cargos muy bien remunerados en Purdue Pharma y en otras compañías farmacéuticas. Nosotros llamamos a eso devolver un favor. Creo que la FDA debería haber comprendido antes lo que estaba pasando. Muchos de los miembros de la comisión en esa época siguen en los mismos puestos. Y en lugar de decir, cometimos un terrible error, tenemos que cambiar nuestras reglas, no han hecho nada en absoluto. Siguen aprobando otros opioides. Hoy es un gran día para Oklahoma. Los equipos de la Fiscalía se enfrentan a los abogados de las 4 farmacéuticas demandadas. Un juez deberá decidir si hay elementos suficientes para iniciar un proceso. Purdue Pharmaceutical, Tiven, Activen, Johnson & Johnson. Hemos denunciado ante la justicia a los laboratorios que se han beneficiado de este negocio en Oklahoma y que han mentido en su publicidad. Mi objetivo es que se conozca la verdad. Espero que la demanda sea aceptada. Hay muchísimo dinero en juego. Sus abogados han dicho que lucharán hasta el final para demostrar que no tienen ninguna responsabilidad en todo esto. Seguramente culparán a los médicos y a las personas que, como mi hijo, enfermaron. El equipo que trabaja en este caso lo formamos 20 abogados, pero ellos pueden gastar miles de millones en su defensa, miles de millones en abogados. No tienen ningún límite, pueden pagar a quien quieran. Han traído abogados de la costa este, del otro extremo del país, y están intentando ganar tiempo. Se necesitarían años de investigación y de audiencias para cambiar el curso de la historia. Pero ha llegado la hora de la verdad. Por primera vez, 4 laboratorios serán juzgados como responsables de la crisis. Los abogados han ganado. Un día muy largo. A ellos les gustaría que lo dejáramos y que nos vayamos, pero ni hablar. Esperamos con impaciencia el juicio en mayo de 2019. Iremos allí y ya veremos quién gana. Tenemos confianza, estoy convencido e impaciente porque llegue ese día. Somos el primer estado del país que llega a juicio. Hemos recibido llamadas de todas partes. Hemos establecido un precedente y creo que vamos a cambiar la historia. Espero que en el buen sentido. Los abogados de las 4 compañías farmacéuticas nos han estado evitando. A pesar de nuestras peticiones, de momento ninguno ha accedido a reunirse con nosotros. A pesar de todo, siguen sonriendo. ¿Qué le parece? Le invito a volver para el proceso. Ya veremos si siguen sonriendo. Bien dicho. I faced a mountain that I never faced before, and that's why I'm calling on you, Lord. And I know it's been a long time since you've heard my voice, but please, Lord. Siempre tengo miedo de recaer. Ese es mi mayor temor ahora. Rezo para que eso no pase. Kyle lleva 3 meses en el rancho. Su rehabilitación ha terminado. Ahora debe irse y encontrar una rutina en la que los analgésicos no existan. Ahora estoy sobrio, no tomo nada y me siento mejor, con más confianza. Incluso ya no me duele todo el cuerpo, me siento bien. And sometimes it takes a mountain. Sometimes it's a troubled sea. And sometimes it takes a desert for you to get a hold of me. Le he escrito esta carta a mi hijo. Hijo, soy papá. He pasado unos años en un estado horrible y eso me duele. Lamentablemente sé que tú también has sufrido las consecuencias.
Ahora estoy en un lugar seguro y estoy aprendiendo a ayudarme a mí mismo. Quiero ser una persona mejor. Te echo mucho de menos. Por eso te estoy escribiendo esta carta. Debido a esta adicción, no soy el hombre que yo querría ser. Ni siquiera durante un segundo. Odio eso tanto como tú. Pero no quiero que sigas soportando estas cosas más tiempo. Te lo prometo. Papá ha vuelto. Estaré a tu lado. Podrás cogerme con tus deditos. Por favor, perdóname. Tu papá que te quiere. Después de dejar el rancho, Kyle ha pasado un tiempo en casa de su madre. Hoy ha encontrado un trabajo y ha alquilado un apartamento en el que podrá recibir a su hijo. Cada día es una batalla. Es la confrontación decisiva, la que debe decidir el destino de la doctora Nichols. Su abogado ha solicitado la anulación de todos los cargos. El estado de Oklahoma exige que comparezca ante un tribunal penal por homicidio. Creo que ella actuó con una imprudencia considerable. Mi objetivo es presentar una moción para permitir que el tribunal escuche a otras familias que han perdido a un ser querido. Así el jurado podrá ver el alcance de sus actos. Vuestra hija tenía 20 años cuando murió. Legalmente ese tratamiento no se puede administrar a una menor de 21 años, y menos si es diabética. Creo que la acusación no ha conseguido demostrar que fueran homicidios. La ley es muy clara para determinar si se trata o no de un homicidio. Francamente, hay casos de médicos contra los cuales existen pruebas mucho más claras. Estoy seguro de que el juez escuchará nuestros argumentos y desestimará las demandas. ¿Está tranquilo? Por supuesto. ¿Espera a la doctora Nichols? Sí, no tardará en llegar. ¿Podría hacerle unas preguntas? Sí, cuando se archive la causa. Durante toda la vista, la doctora Nichols parece ausente. Con la mirada perdida, en ningún momento toma la palabra. No dice absolutamente nada sobre el caso. El juez va a anunciar su veredicto. La doctora Nichols será procesada por homicidio. Es una decisión excepcional tomada por la justicia estadounidense. El proceso tendrá lugar dentro de un año. Hasta entonces, ella no podrá seguir ejerciendo la medicina. Su abogado le ha recomendado declararse no culpable. Es una victoria. Ella tendrá que comparecer ante un tribunal y responder de sus actos. Se enfrentará a un jurado. Sé que el juez ha propuesto descartar el homicidio involuntario, pero al menos no ha archivado el caso. Ella se merece realmente tener que dar explicaciones ante un jurado. Y ya veremos lo que le pasa. Mi hija se merecía algo mejor. Algunos médicos han estado recetando esas pastillas todo el tiempo, pero hoy saben que son peligrosas. Ese no era el caso entonces. Mi clienta hizo todo lo posible por tratar a sus pacientes con los conocimientos médicos que tenía en aquel momento. Te quiero. Tu papá te quiere. Te echo de menos. Me faltas. ¿Me oyes? Yo creo que me oyes. Te quiero, Chelsea. La echo de menos. Es difícil de explicar. Pero hoy puedo sonreír un poco porque ayudará a salvar a otras personas. En cuanto a la doctora, si me oye, yo la perdono. La perdono porque debo perdonarla. Después de este caso, docenas de médicos estadounidenses han sido demandados
y están siendo procesados por sobreprescripción de opioides. ...27 estados han declarado la guerra a las farmacéuticas para que paguen las pérdidas económicas causadas por la adicción de millones de estadounidenses. La compañía Purdue Pharma sigue buscando nuevos clientes para sus opioides. Acaba de instalarse en Asia y en América Latina. En Francia, el laboratorio está presente desde hace 18 años. El consumo de opioides también está creciendo aquí sin que lo sepan los pacientes.